¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Israel, ¿cómo estás? Muy bien, Marco, muy buenos días a todos. Un gusto estar en este webinar tan importante y que también está causando ruido el tema del anteproyecto de las reglas y criterios por parte de Secretaría de Economía, y vamos a platicar un poquito de las causales de cancelación del programa INEX. Correcto. Pues bueno, pues su servidor, Marco Antonio Reyes, director general de Tintax, Israel Islas, gerente de Comercio Exterior y Aduanas. Bienvenido, Israel. Gracias, Marco. Pues un gusto a todos los que están aquí conectados. Son ya 350 personas que nos acompañan. Igual recordarles antes de entrar en materia que todas las preguntas, dudas, comentarios que puedan ir surgiendo, los pueden ir colocando en el chat y pues vamos a ir revisándolos durante la transmisión de este webinar. Bien, digo aquí para comenzar, pues un poquito de contexto. Vamos a platicar del anteproyecto, pero es importante tener en cuenta que este anteproyecto tiene algunas ideas que necesitamos tener claras, ¿no? Primero, pues el contexto de todo el 2024, que ha sido el plan maestro de fiscalización. Este plan maestro ya contiene temas de comercio exterior, como vemos ahí en primer lugar, el incumplimiento en el programa IMEX, el incumplimiento de las empresas que cuentan con el registro de empresa certificada en IVA o EA, las operaciones simuladas, el tema del IVA, sobre todo en devoluciones, tasa 0% de IVA, no objeto e importaciones temporales, que esto es muy importante, verificación de origen, subvaluación y clasificación arancelaria, y también el tema de importaciones temporales. Ponemos este contexto porque, como vamos a ver más adelante, las modificaciones que presenta este anteproyecto van ligadas al tema de fiscalización. Aquí digo, nada más para tener en cuenta pues el objeto de la fiscalización durante este periodo, recordar que se va a usar inteligencia artificial o el uso de la tecnología, y sobre todo lo que busca la autoridad es, a través de los FDIs, a través de la información que la autoridad tiene o las diversas autoridades tienen, poder evitar el tema de contrabando, empresas fachadas u otros incumplimientos que pudieran darse o conceptualizarse bajo el tema de corrupción. Correcto. Aquí con el tema de la inteligencia artificial, la autoridad lo que busca, estamos hablando ahorita de Hacienda, lo que busca es clasificar contribuyentes de alto riesgo, ¿no? Y desafortunadamente, para nosotros, en materia de comercio y aduanas, pues ya contribuyentes de alto riesgo vienen siendo desde la industria automotriz, que antes era la joya de la corona, y ahora viene siendo pues, las empresas IMEX, ¿no? Y esto no es nuevo, recordemos qué pasó en el 2014, ¿no? En el 2014, cuando se modifica la ley del IVA y se impone el pago de impuestos del IVA, en lo particular a importaciones temporales, que afortunadamente, gracias a un cabildeo ahí de diferentes asociaciones, se logra certificación en materia de IVIEPS, mediante el cual, como ustedes saben, se otorga este crédito fiscal. Pero básicamente fue eso, ¿no? Hacienda dice, es que están dejando mercancía en México, no se está pagando el IVA, hay un mal uso de este régimen aduanero y todos pagan, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que se suscitó, reforma 2014, entró en vigor en 2015, pero al final de cuentas, pues se clasifica como un contribuyente de alto riesgo, y ahora la certificación en materia de IVIEPS, pues básicamente es cuando nosotros podemos comprobar que somos fiscalmente cumplidos. O sea, al final de cuentas, ese diploma en la pared nos otorga ese beneficio del crédito fiscal porque podemos comprobar que fiscalmente estamos con palomita, ¿no? Y esta inteligencia, este uso de inteligencia artificial también nos va a ayudar a identificar redes complejas de elusión y evasión. Realmente muchas veces no es que seamos empresas malas, que estemos buscando evadir o eludir el pago de impuestos, sino en ocasiones el mismo flujo de mercancías, eso nos lleva a una cosa u otra, ¿no? Y eso lo detecta muchas veces en el tema automotriz, la autoridad, o así lo ha detectado, ¿no? Entonces, pues para la autoridad, como bien lo comenta aquí en la diapositiva, pues básicamente están los impuestos al comercio exterior, y vamos a hablar de operaciones simuladas, porque también se vale aclarar que muchas empresas, como ustedes saben, las factureras o empresas que facturan operaciones simuladas, pues bueno, no es el pan de cada día. Hay en mil cantidad de empresas que realmente están actuando de una forma equívoca, como ustedes lo saben, pero eso genera que la autoridad nos obligue como empresas a ser los policías de los proveedores. ¿Y qué sucede si nosotros como empresa INEX, que estamos actuando de buena fe, pero nos toca por mala suerte toparnos con una empresa que está considerada como una empresa que factura operaciones simuladas, nos convertimos inmediatamente en una empresa que deduce operaciones simuladas? Entonces, para efectos de comercio exterior de aduanas, pues caemos en una
causal de suspensión de paro no importadores, caemos en una causal de requerimiento en materia de certificación, en materia de billetes. En materia fiscal, podrían echarnos para atrás la deducción de las compras a estos proveedores nacionales, el acreditamiento y la multa del 55 al 75% al valor de las mercancías. Entonces, realmente se está fiscalizando un todo la autoridad, ¿no? Y recordemos que realmente el 69 lo que busca es que aquellas empresas que no tienen la materialidad pues para llevar a cabo operaciones, ¿no? Ya sea comercialización o prestar servicios, ¿no? Entonces, bueno, vamos partiendo de este antecedente. Y digo, siguiendo esta línea de ideas, Marco, importante mencionar que, como decías, ya no hay distinción de en cuenta ese punto. Bien, aquí de los principales conceptos y conductas objeto de fiscalización, sobre todo aquí vemos a la mitad, incumplimiento del programa IMEX, que esto es lo que vamos a resaltar el día de hoy, importaciones temporales y permisos de importación. Aquí lo fuerte cuando habla de incumplimiento en programa IMEX, pues sabemos que es el IVA, ¿no? A final de cuentas. Recordemos que por lo menos hasta el 22 de abril, la tasa promedio entre tasa general del IGI, tratados y PROSEC, la tasa promedio del IGI que se paga en la aduana, era del 1%, en comparación con la tasa del IVA, que es del 16%, ¿no? Entonces, pues bueno, esta supervisión permanente que establece el SAT de incumplimientos del programa IMEX es porque realmente pues estamos con el tema de no retornos al extranjero y que por lo menos el 16% del IVA pues es bastante interesante para la autoridad, ¿no? Y sobre todo tener en cuenta que detrás del incumplimiento del programa IMEX, si hay una cancelación, una suspensión, pues está el tema de la certificación de IVA, ¿no? Entonces, si no se ataca directamente la certificación, vamos a hacerlo a través del incumplimiento del programa IMEX. Aquí digo, resaltando los otros conceptos y conductas, está el tema de fortalecimiento, revisiones de operaciones de comercio exterior y operativos de combate al contrabando. Aquí es importante tener en cuenta todos estos conceptos, ¿no? Al final hablamos de corrupción, contrabando, cuestiones ilegales, que es el contexto o la filosofía que viene detrás de toda esta estrategia, ¿no? O sea, muchas veces se habla de que los programas buscan tener un fomento al comercio exterior, pero hoy en día la autoridad dice, bueno, este fomento lo tengo que respaldar con un cumplimiento correcto, evitando contrabando, y este será el contexto pues que viene de estas modificaciones. Bien, aquí como les decíamos, este es el primer antecedente. El segundo, tener en cuenta que pues todo esto es una estrategia que viene desde Secretaría de Economía, ¿no? Recordar, por ejemplo, que hoy en día Secretaría de Economía la encabeza Raquel Buenrostro Sánchez. Desde enero del 2020, esto es algunas cuestiones que dice su perfil. Nos dice que desde enero del 2020 hasta octubre del 2022 fue jefa del Servicio de Administración Tributaria, donde sus principales objetivos fueron aumentar la eficiencia recaudatoria, bajar la evasión y elusión fiscal y combatir la corrupción. Estos tres conceptos, sin duda alguna, pues, cobran importancia, sobre todo en cómo se están planteando hoy las modificaciones legislativas, que al final, sobre todo, buscan recaudar más y con menos esfuerzo, quitar el tema de la evasión y elusión fiscal, es decir, impulsar a las empresas a que sean cumplidas y sobre todo combatir la corrupción, que viene bajo este mismo concepto de cumplimiento y evitar que las empresas abusen de los beneficios que se les han otorgado. A mí me gustaría precisar un poquito qué pasó en aquel momento cuando cuando estaba a cargo del Servicio de Administración Tributaria. Un poquito los comentarios, ¿no? Su desempeño fue bueno, ha sido de las mejores administraciones en la historia del SAT. El presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos señalaba que a pesar de la pandemia, sus resultados la avalaban, que pudo capitalizar las plataformas digitales. Por ahí el presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores señalaba que ha sido de las mejores jefas o jefes del SAT, basta solo con mirar los números, y sobre todo, pues que realmente pues logró lo que señalaba el presidente, ¿no? No subir los impuestos, no crear nuevos impuestos, y eso obligó a tener una mayor recaudación. Y si nos vamos un poquito a lo que ha pasado, si echamos un poquito un ojo para atrás el año pasado, en materia de certificación, en materia de billetes, la autoridad, hablando del SAT, detectó que más o menos de las 3.500 empresas certificadas, 503 empresas no cumplían con requisitos y obligaciones, por lo que el SAT cuadruplicó las visitas de supervisión, de los cuales de esas 513, 50 eran grandes contribuyentes y 75% fueron canceladas de forma definitiva. ¿Qué sectores? Automotriz, textil, aluminio y acero.
¿Por qué hago hincapié en estos sectores? Porque casualmente también el 22 de abril de este año, el decreto por el que se modifica la tarifa, pues ataca con esas 544 fracciones que aumentaron el arancel de 5 hasta 50%, pues son acero, aluminio, textil, ¿no? Entonces, pues está claramente este tema de sensibles. Este uso incorrecto de beneficios fiscales, como le llama la autoridad, porque muchos son requisitos y obligaciones de forma, simplemente en un semestre de 2023 representó 8,324 millones de pesos. Eso quiere decir un incremento de 34% en comparación con el 2022 y 3 meses más que 2021. Esto para la autoridad, como bien lo ven en pantalla, es eficiencia, ¿sí? Y al final de cuentas, como lo señala la autoridad y es público, es refrenda al SAT su compromiso para aumentar la recaudación. Digo, ¿a costa de qué? O sea, realmente estos impactos pues, sí ponen en tela de juicio la estadía de la inversión extranjera, la incertidumbre de invertir en México. Señala la autoridad bajar la evasión y ilusión fiscal y combatir la corrupción. Pues para la autoridad muchos de estos temas de cumplimiento formales puede ser evasión, puede ser ilusión fiscal, puede ser corrupción, buscando un México más competitivo, igualitario y justo. Como dirían mis amigos los gringos, whatever that means, pero bueno, es la visión quizá del gobierno, quizá de esta administración, pero bueno, al final de cuentas lo que están buscando es dinero, quizá muy dirigidos al tema de elecciones, pero bueno, adelante. En su momento, esta noticia que ya tiene algunos días, o algunos años más bien, pues es lo que señalaba, ¿no? El SAT exprime hasta las piedras con auditorías se recauda como nunca, ¿no? En plena pandemia, ¿no? Que para muchos nos asombraba, hoy la economía está parada, no hay dinero, no hay flujos, y el SAT seguía, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente quizás sí está haciendo bien su chamba, pero bueno, no hay una sensibilidad de la economía del país, ¿no? De la gente, mucha gente que se quedó sin empleo, muchos negocios que cerraron y mucha gente pues, que desafortunadamente ya no está con nosotros, ¿no? Digo, aquí algo importante, que si bien todo esto que vamos comentando va parte de una estrategia, importante recalcar el tema de que las reglas no han cambiado, ¿no? Las reglas siguen siendo las mismas desde que solicitamos un programa, desde que tenemos nuestro registro en la certificación. Entonces, simplemente la autoridad está viendo cómo hacer efectiva esta recaudación a través del cumplimiento de las reglas que hoy en día pues estamos viviendo, ¿no? Aquí, bueno, parte de la estrategia. ¿De dónde sacaste eso? Aquí investigación en la Deep Web, pero... ¿O será la Black Web? No, quítale. Pero bueno, esto es importante. A pesar de todo hay que estar cercano a la autoridad, ¿no? Bueno, eso sí. Los enemigos más cerca, ¿no? Los amigos cerca. Ahora ver, mejor ahí. Gente famosa aquí. Algunos artistas ahí de fiesta. Todos los que le han pedido foto a Marco últimamente. Pero muchos de ustedes ya no saben ni quién es Cepillín ni quién es el otro Juan Soler, pero bueno. Ya creo que la diferencia de generaciones ya nos queda muy atrás. Voy a ir con mi hija para que me diga quiénes son las nuevas estrellas. Las nuevas artistas, vamos a actualizar esas fotos. Bien, pues aquí digo, siguiendo un poquito con este orden de ideas, importante tener en cuenta también este contexto, que lo más importante es esta palabrita que hoy en día resaltamos, acreditar. Necesitamos probar certeza o realidad de las cosas que estamos realizando dentro de nuestras operaciones, ya sea de cuestiones de forma o en cuestiones de fondo operativamente. Y los tres conceptos que siempre hemos manejado, trazabilidad, materialidad y coherencia de la operación. Este va a ser el respaldo de todo el cumplimiento dentro de nuestro programa, certificación, operaciones de comercio exterior, pues para evitar, actos de fiscalización o disminuirlos a la medida de lo posible y bien garantizar la continuidad de la operación. No sé, ¿quieres comentar algo? No, es que esta palabra es muy interesante porque ahorita vamos a ver la que sigue, porfa. ¿A qué se refiere la autoridad? Desafortunadamente, digo, la autoridad, pues lo que entiende a veces por algunos temas de desviaciones es que estamos actuando mal, con dolo, con mala fe, y hay un tema de ilusión o de evasión. Me gustaría hacer un poquito de énfasis en este tema de qué es los considerandos de la autoridad para esta reforma que vamos a platicar. Nos dice Economía, alineando la política pública establecida en el decreto IMEX y evitando que las empresas IMEX lleven a cabo prácticas lesivas, es decir, contrarias, que dañen los objetivos del IMEX, es necesario fortalecer procedimientos orientados a prevenir y combatir los daños que puedan ocasionar dichas prácticas y adoptar las medidas pertinentes
para asegurar el retorno de las mercancías dentro de los plazos en las normas aplicables. Realmente aquí la autoridad dice, ¿sabes qué? Para evitar que las empresas causen un daño a los fines del programa, vamos a hacer estas reformas, ¿no? Ojo, estas reformas no es algo nuevo, es algo que ya estaba en la ley. Por eso es muy importante lo que ahorita vamos a platicar del acreditar, porque realmente es algo que ya estaba en la ley, nada más están diciendo, oye, si sucede esto, pues ya estás en ese supuesto, o sea, ya no va a pasar otra cosa. Vamos a la que sigue. Esta básicamente es la reforma que sí nos preocupa mucho, porque básicamente lo que nos está diciendo aquí, me voy a ir a lo subrayado, nos dice, primero voy a ir al tercer párrafo, en donde nos dice que se considera plenamente acreditado, es decir, probado, el incumplimiento de las obligaciones, es decir, no cumpliste con tu obligación de hacer, que se establece en el 24 fracción quinta, cuando las empresas CIMEX no hayan retornado o transferido los virtuales o cambiado de régimen. Digo, yo sé que la redacción no es muy adecuada, ahorita lo hablamos en otras palabras, dentro de los plazos establecidos en términos de decreto, es decir, los 18 meses, ¿no? 36 meses para empresas OEA, ¿no? Pero al final de cuentas, eso es lo que dice el decreto, ahorita lo vamos a ver. Dice, tu obligación es retornar dentro de los 18 meses. Entonces, pues realmente si vemos uno que te dice, tu obligación es retornar en los 18 meses y no lo haces, pues bueno, pues realmente estás fuera de la película. ¿Qué es lo que te dice la autoridad? Ahorita vamos a ver qué es lo que te dice Hacienda. Recordemos que Economía te da el beneficio y Hacienda te da la obligación, ¿ok? Y Hacienda es la que monitorea y la que revisa. Y Hacienda es la de los dineros. Entonces, al final de cuentas, recordemos que Hacienda tiene un principio de espontaneidad en donde tú te puedes subsanar o te puedes corregir. Y bueno, al final de cuentas, este principio pues, te lleva a que puedas corregir todo lo que está sucediendo, pero Economía te dice, no, espérate. O sea, aquí las reglas del juego era que fuera dentro de 18 meses. Si ya Hacienda te permite que después de 18 meses lo que estaba ilegal lo conviertas en legal, que si lo exportaste después de los 18 meses se considera espontáneo y hay una multa, está bien, para efectos de Hacienda está bien, la mercancía ya no está legal, pagaste los impuestos, pero aquí ya no puedes jugar mi juego, es lo que está diciendo Economía, ¿no? Y si lo queremos ver de una forma armónica, y no es porque esté esta señora liderando la Secretaría de Economía, pero si sabemos desde hace tiempo que el tema de la certificación en materia de IBEX no le gusta a la autoridad porque realmente hay mucho dinero y evidentemente no lo va a quitar, pero lo tiene que regular y por eso estamos viendo que de 3.500 empresas hay 500 que forma, ve que no cumple, pues bueno, si no le puede pegar quizá por el tema de cumplimiento fiscal, pues sí por el tema del cumplimiento formal en materia de IMEX, ¿no? Del decreto, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo en pantalla no son nuevas causales, sino simplemente decir, a ver, aquí dice que tienes 18 meses. Ya si te pasaste, pues ya no cumpliste con la regla de Economía. Eso me recuerda mucho a Israel, como cuando uno era chico, bueno, no sé, cada quien su familia, ¿no? Y la mamá te decía, te llevo a la escuela, te llevo a la fiesta, y el papá era el de los dineros, era el que te consentía, pero al final de cuentas el que te orientaba mucho era la mamá, ¿no? Entonces la mamá te decía, bueno, vas a las fiestas, vas con los muchachos, pero no tomes, ¿no? Y el papá te decía, bueno, pero si tomas no manejes, ¿no? Pero que te traigan a la casa sano y salvo, ¿no? Y la mamá decía, no me gusta porque el muchacho tiene que llegar y qué tal si pasa un accidente. Y al final de cuentas el papá decía, bueno, pero no manejó, pero llegó un niño sano a salvo hasta que una de la mamá dijo, ya no más, el niño ya no va a las fiestas. Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Al final de cuentas, aunque hayas manejado tu coche, aunque tú llegaste sano y salvo a tu casa, Economía dice, ¿quieres seguir operando? Ya no con mis reglas, ¿sí? ¿Quieres seguir importando? Pues que te regule Hacienda, pero ya no con el beneficio que yo te doy Economía, que es el no pagar impuestos, ¿no? Porque realmente es un programa de fomento a las exportaciones. No te está diciendo que ya no vas a poder importar, ese ya sería tema de Economía, digo, de Hacienda. Lo único que está pasando es que te está quitando ese pago de diferimiento. Hay otros esquemas, quizá como el drawback, quizá como la cuenta aduanera, pues ahora ahí está, sigue jugando con el esquema del SAT o esquema de Hacienda, pero ya no con mis reglas de Economía, ¿no? Básicamente podríamos leer eso. Digo, también es importante recalcar en este comentario que haces, Marco, cómo cambia igual el modo de operar ahorita en Secretaría de Economía con estas modificaciones de la regla. La regla, como vemos en pantalla, la primera parte es como está actualmente, ¿no? Nos dice que para efecto del artículo 27, es decir, las obligaciones que tiene
las causales de cancelación que tienen las empresas CIMEX, se entenderá que Secretaría recibe del SAT los elementos que le permiten motivar el inicio. Si nos vamos a los dos párrafos nuevos, que es lo que propone este anteproyecto, dice que ya no, Secretaría no solamente podrá recibir, sino que va a solicitar información al SAT, ANAM o cualquier otra autoridad nacional o extranjera para poder, que considere necesaria relativa a las operaciones de comercio exterior. Entonces, lo que decía Marco, es decir, ya no solamente te va a decir el SAT qué estás incumpliendo, sino que Secretaría de Economía también puede iniciar esa investigación para ver si los beneficios que estás utilizando los utilizas de manera correcta o no los tienes utilizados completamente de acuerdo a la aplicación del decreto o las reglas, ¿no? Y al final nos dice en este segundo párrafo que esta solicitud de información o documentación es a efecto de comprobar, es decir, acreditar el cumplimiento de las obligaciones de los mismos. Es decir, queremos ver desde la forma si has dado de alta tus domicilios, si tus mercancías están en los domicilios dados de alta, socios y accionistas, etcétera. Después ya nos ponen otro párrafo que ha hecho más ruido, quizá el tema de los retornos o mercancías vencidas, pero al final lo que quiere la autoridad al día de hoy es decir, Secretaría de Economía se va a empoderar para poder ver todo el acreditamiento del cumplimiento del programa IMEX de estas empresas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que esta modificación empodera a Secretaría de Economía, no solamente para recibir información, sino también para poder solicitar cualquier documento de información que compruebe el cumplimiento de las obligaciones del programa IMEX. Pues básicamente te digo, aunque la redacción fue desafortunada, se refiere a retornos espontáneos, que están en 183 fracción segunda, que la multa es de 2.600 a 4.000 pesos por cada periodo de 15 días a partir del vencimiento hasta que la mercancía se retorne. Los virtuales que están en la 4321, que te abre una ventana de 6 meses a partir de la transferencia de las mercancías, y hay una multa ahí de 185, que básicamente son 5.000, 7.000 pesos. Y la regulación de mercancías, que cuando ya excede ese plazo, la regla 252 te permite regularizarlo, pues básicamente con actualización, recargos y con la multa que hablábamos de retorno extemporáneo a partir de que vence el plazo hasta que se lleve a cabo la regularización. Y es lo que dice Hacienda, ok, principio de espontaneidad, te puedes corregir y ya, no me debes nada. No te va a suspender padrón, no te va a quitar sellos, no va a pasar nada porque ya te corregiste. Pero Economía dice, espérame, o sea, esos quizá fueron los chicos buenos, los cumplidos, pero ¿qué pasó en el 2014? Todos los que no pagaban IVA, todos, o sea, hay un análisis más allá, o sea, ahorita porque estamos hablando de empresas que realmente buscan cumplir, buscan el compliance que les falta, pero desafortunadamente, históricamente, igual ustedes no lo vivieron, pero antes de que hubiera mucho tema de restricciones, mucho tema de vigilancia por parte de la autoridad, pregúntele a gente que ya tiene estas canas, que lo vivió. Había empresas que se creaban con la finalidad realmente de importar mercancías y desaparecían. A mí una vez, un buen amigo de economía de Jalisco me decía, Marco, desaparecen y hasta las ventanas se llevan. Importan maquinaria, después empiezan a traer uno que otro insumo y desaparece y nunca pagaron impuestos. O sea, realmente hubo un abuso de los esquemas. Y todo esto que estamos viviendo es porque la gente abusa de estos esquemas y este es el resultado, ¿no? Entonces realmente estamos pagando los platos rotos, ¿no? Sí, en efecto, y también queda aquí la duda, digo, como decías, de la redacción, ver el tratamiento que se va a dar a las regularizaciones, considerar pues que también todas las fechas son importantes porque si bien, como decías, existe un principio de espontaneidad, pero vamos a ver al final este principio si es respetado o no en cuanto a los cambios de régimen, ¿no? Bien, continuamos. Aquí digo, lo importante es recordar entonces cuáles son primero las obligaciones que tenemos del decreto IMEX y también cómo puede Secretaría de Economía solicitar información o documentación que acredite pues que realmente se está cumpliendo con todo esto, ¿no? Entonces, digo, empezamos a repasar de manera rápida. El artículo 24 nos dice que todas las empresas que tienen este programa están obligadas a realizar ventas anuales por $500,000 o su equivalente en moneda nacional y por lo menos retornar el 10% de su facturación total. Aquí, pues obviamente la primera prueba que va a acreditar Secretaría de Economía, el reporte anual de comercio exterior. Obviamente aquí pues va a ir con cifras y va a cruzar información con las importaciones, exportaciones a través de DataStage o los registros que tenga el Servicio de Administración Tributaria. La declaración anual, pues. Declaración anual también, exactamente, ¿no? Declaración anual, DataStage, al final todo esto se empieza a cruzar. Después cumplir con lo establecido en el programa que les fue autorizado. Esto es bien importante, ¿no? Porque muchas empresas reciben su autorización o tienen autorización de años pasados,
pero este programa fue autorizado con una línea de producción, con un producto final, y al día de hoy las empresas ya tienen nuevas líneas de producción, nuevos productos que nos están reportando, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta que no podemos cambiar la finalidad. Si cambia la finalidad, este programa tiene que ser reportado y tener el cumplimiento de este aviso o modificación. Después, por ahí, digo, ahorita no vamos a tocar tanto este tema, pero el 3, cuando se trate de mercancías comprendidas en el anexo 2, importar temporalmente al amparo del programa exclusivamente las mercancías que se clasifiquen en las fracciones arancelarias autorizadas por el mismo, ¿no? Entonces, tener la autorización y la comprobación. Aquí un tip o una cuestión que hemos visto, con todas estas modificaciones que hubo a las cuotas, muchas empresas empezaron a solicitar beneficio de la ficha 118LA en empresas certificadas. Sin embargo, recibían requerimientos por parte de la autoridad donde decían, no, vemos o verificamos que usas otras fracciones también del anexo 2 o del anexo 28, comprueba por qué las usas, ¿no? Entonces, aquí tener la documentación que acredite el momento en que tú solicitaste el permiso de tener una ampliación de sensible, ampliaciones subsecuentes, o bien la autorización de la ficha 118LA. 4, destinar las mercancías importadas temporalmente al amparo de su programa a los fines que les fueron autorizadas. Aquí importante lo que decía, cuál es la línea de producción que tenemos, si se está respetando la finalidad, producción, etcétera, con lo que solicitamos, y si en su momento se notificaron las modificaciones que se hicieron al programa o a las mercancías, ¿no? 5, retornar las mercancías en los plazos que correspondan conforme a lo establecido en la ley o en el presente decreto. Esto va unido a la modificación que presenta el anteproyecto en el párrafo 3 que comentamos hace un momento. Ahí está la literalidad, ¿no? La obligación es retornar las mercancías en los plazos. Entonces, ahí es donde dice, no está en el plazo, fue después, sí, qué bueno, te puedes regularizar, pero ya incumpliste. Que de hecho, el punto número 4, yo lo asocio mucho con los PROSEC, que ahorita vamos a platicar de los PROSEC, destinar las mercancías importadas temporalmente al amparo de los PROSEC a los fines que fueron autorizados. Que va a pasar lo mismo con los PROSEC, porque muchas veces, y nos ha tocado ver desafortunadamente empresas mal asesoradas que les dicen, pues búscate el insumo en el sector más bajo, más que te convenga, por decir así, y pobres empresas pues andan utilizando, son del sector eléctrico y andan importando en el sector automotriz o bienes de que quieras, y porque realmente así se les mal asesoró o así se les ocurrió buscando ahorros, y la autoridad, ahorita lo vamos a platicar, es muy fácil cruzar esto, o sea, ¿qué sector estás? ¿Qué estás produciendo? ¿Y por qué estás importando de otro sector? O sea, ahorita lo platicamos, pero al final de cuentas es parte del estricto cumplimiento como lo está diciendo textualmente, ¿no? Y en este cruce, digo, un ejemplo bien sencillo, la constancia de citación fiscal, ¿no? Luego dice una información sobre la empresa, el sector es otro y la finalidad o producción se vuelve otra, ¿no? Entonces, hacer ese cruce, pues es bastante sencillo y al final lo que dice es la literalidad del decreto, pues te lleva a un incumplimiento. Estaba en una empresa hace poquito y era electrónico, su producto son carcasas y eso aparece en automotriz en electrónico. Este electrónico porque hace cosas electrónicas. Y me dice, oye, pero el automotriz está más bajo y se fue por el automotriz. O sea, no es donde tú quieras, ¿no? O sea, también tiene, sí están dos sectores, pero también tiene una congruencia, ¿no? ¿A qué sector pertenece? Lo que está señalando. Sí, el punto 6, mantener las mercancías que se hubieran importado temporalmente en él o los domicilios registrados en el programa. Aquí digo, parece una cosa bien simple que manejamos todos los días, pero por ejemplo, la emisión de los FDIs, qué domicilio lo registramos para la entrega, para la venta, etcétera, ¿no? O sea, este cruce de información que luego no tiene tanta claridad y que son operaciones que hacemos de manera continua. Aquí, digo, con relación a lo que señalas, recordemos lo que dice la reforma. La Secretaría de Economía puede solicitar al SAT, cualquier autoridad nacional extranjera, información para cruzar. Entonces, imagínense que pide, pues, ¿qué tienes dado de alta en Hacienda, ¿no? Que no diste de alta en Economía. Entonces, simplemente con eso puede empezar a decir, si tienes 10 domicilios registrados en Hacienda y 5 en el SAT, pues puede empezar a cuadrar en donde tienes documentación, en donde tienes mercancía. Nos ha tocado ver muchas veces que no cabe la mercancía y la manda, porque es un tema de no cabe ahorita, la mandas ahorita y se va. O sea, muchas veces sí es planeación, pero si la mercancía no cabe ahorita, la tienes que guardar, no la vas a dejar en la calle, ¿no? Entonces, sí, como dices, ¿qué tiene la autoridad? Tienes FDIs emitidos, FDIs recibidos, tiene avisos de cambio de aperturas de establecimientos, cambios de domicilio fiscal, cambios de domicilios donde se realiza el proceso productivo.
tiene mucha información que puede echar mano a economía, ¿no? Para hacer esos cruces de información. Y otro punto importante que yo creo que va a empezar a ser también considerado por la autoridad es no solamente qué aviso tienes dado, qué aviso no tienes dado y cuándo lo hiciste, ¿no? Esto referente al siguiente punto que nos dice solicitar a la Secretaría el registro previo trámite ante el SAT de lo siguiente. Uno, de los cambios en los datos que haya manifestado en la solicitud para la aprobación del programa, tales como denominación o razón social, registro federal de contribuyentes y del domicilio fiscal, y también en el punto B del cambio de los cambios de domicilios registrados en el programa para llevar a cabo sus operaciones y los de su manufactura de exportación, por lo menos con 3 días hábiles de anticipación, aquel en el que efectúe el traslado de las mercancías importadas temporalmente al amparo del programa al nuevo domicilio. Perdón que te interrumpa, me preocupa mucho porque estructuralmente la mente te dice primero ve a Hacienda y después vas a Economía. Y desafortunadamente muchas veces este tipo de trámites es como el que haces personal, ¿no? Vas, haces tu trámite, guardas el expediente y ya guardas el mugrero, ¿no? Entonces, realmente no estamos como en Hacienda pensando en las obligaciones permanentes día a día. Entonces, muchas veces este tipo de cuestiones tan a detalle que Economía las va a empezar a desenterrar, no las estamos viendo, no las estamos cuidando, aunque no tenga lógica que 3 días antes y que no sé qué y que pruebe a SAT, digo, es un tema estructural y hasta mental, pero sí está la ley y de ahí se va a echar mano Economía, ¿no? Y es un tema nada más de cronología. Sí, aunque parecen cuestiones que están fuera de la operación, al final del día, como vamos a ver más adelante, son causales de cancelación, ¿no? Que es lo que el secretario ahorita puede solicitar para su comprobación. El punto 8, notificar a la Secretaría los cambios de socios, accionistas o representante legal. Este punto también es muy importante y algo que no asociamos, que lo vamos a ver con las causales, que estos socios, accionistas, representantes legales no tienen que estar ligados a empresas que ya hayan perdido su programa IMEX, ¿no? Entonces es importante verificar y monitorear el cumplimiento permanente también de la alta dirección. Ahí, a pesar de que tienen que estar inscritos en el Registro Público de Comercio, pues también las empresas cumpliendo con el SAT, pues hay avisos de actualización de socios accionistas para efectos del SAT, ¿no? En la ficha 295 de Código Fiscal, que se tienen que presentar 30 días hábiles siguientes a la fecha de la modificación de la estructura accionaria. También hay información que puede echar mano de Economía para empezar a ver qué tienes, qué no tienes, qué no se actualizó. Y que realmente muchas veces, vamos a lo que te comentaba, se guarda el expediente, ¡pum!, en el cajón, pero no se está actualizando como en Hacienda. No se tiene esa fuerza. Es más, déjate, pongo otro ejemplo. Los contratos de maquila, los contratos de compraventa. La mayoría de las empresas que auditamos, cuando pedimos que nos comprueben la obligación de exportación para mantener esto, los contratos son viejísimos, desactualizados. O sea, realmente, repito, es un expediente que se fue a la cajonera, ¿no? Entonces, necesitamos revivir las obligaciones permanentes también en Economía como si fueran de Hacienda. Por ejemplo, aquí en este tema en específico, el cruce de información, la FIEL, está ligada al representante legal. O sea, tampoco es un tema que tienes que ahondar mucho para ver quién está dado de alta dentro de la FIEL, qué representante legal tienes y si realmente corresponde, ¿no? Con el que se dio de alta tu programa o la modificación correspondiente. 9, digo un tema muy importante, llevar el control de inventario de forma automatizada de conformidad con lo establecido por el SAT, en otras palabras, el correcto control del anexo 24. Vamos a andar más adelante. 10, tratándose de la importación temporal de combustibles y lubricantes que se utilizan para llevar a cabo operaciones de manufactura bajo el programa, deberán tener un estricto control volumétrico y comprobar sus consumos. Entonces, aquí hay 2 temas muy importantes. El estricto control, tenemos que tener garantía de cómo se está llevando este control de manera, ahora sí que volumétrica, aquí valga la redundancia, y sobre todo tener la materialidad de que comprobamos el consumo de los mismos, ¿no? Sí, sí. El tema del control volumétrico, pues realmente es un tema exageradamente preciso, que muchas empresas, pues bueno, lo tienen, pero quizá allí en Boom, pues ya no es tan volumétrico, ya lo fijaron en Boom, pero ya realmente a veces no marca lo que es la realidad, ¿no? Porque, bueno, al final de cuentas son combustibles y lubricantes que en muchas ocasiones, pues van cambiando según temperatura y según otras condiciones, ¿no? Y otro tema importante, digo, que igual de las obligaciones del 24, que se llama el 25, es el de los reportes INEGI, ¿no? Es una obligación al final de cuentas, ¿no? Y tenemos que presentarlo dentro de los 20 días naturales posteriores al mes siguiente, del de enero, febrero y luego el anual. Y muchas empresas los presentan, es más,
Muchas veces lo presentan porque saben que es un tema de INEGI, pero no porque saben que es un tema de IMEX. O sea, lo presentan por otros temas, pero no, ni siquiera porque lo ve como una obligación del IMEX. Y muchas empresas, no digo que todas, lo presentan extemporáneo. Me ha tocado ver que el dinero lo presentan en marzo, el de marzo en octubre. Entonces, economía podría decir, oye, a ver, pues no estás cumpliendo porque aparte hay una regla, ¿no? La 3217, y te establece estas fechas y te puede decir, oye, pues como no cumpliste en los 20 días, pues igual, pum. Si no cumpliste con el plazo de retorno, pues no cumpliste en los 20 días, también estás cayendo en esta no obligación. Sí, y también hemos visto casos últimamente donde el mismo INEGI le dice a la empresa que no es necesario presentarlo, ¿no? Entonces, recordar, como dice Marco, que esta es una obligación del decreto, no es una cuestión de INEGI, entonces también no tenemos que quedarnos con ese criterio, sino como empresa maquiladora, con programa IMEX, tienes que tener el cumplimiento de tu reporte mensual y anual. Recordemos que aduanas y economía tienen también funciones estadísticas, ¿no? No nada más es recaudación y promoción, también temas estadísticos. Bien, ligado a estas obligaciones, obviamente, pues vienen las causales de cancelación del artículo 27. El primero, el incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en el presente decreto. Es decir, si de lo que ahorita repasamos hay un incumplimiento, es decir, algo que no podemos acreditar, comprobar, es causal de cancelación de este programa. Segundo, no cuente con la documentación que ampare sus operaciones de comercio exterior o no acredite la legal estancia o tenencia de las mercancías de procedencia extranjera y el crédito fiscal determinado por el SAT sea mayor a 400,000 pesos o el valor de mercancías por las cuales no se acredita la legal estancia o tenencia resulte superior al 5% del valor total de las mercancías importadas temporalmente en el semestre anterior. Entonces, aquí un tema de control de mercancías, un tema sobre todo de documentación y como habíamos dicho, pues también tienes que tener ya no solamente la comprobación de la legal posesión, sino también de todo lo que es la operación de comercio exterior, ¿no? Aquí una realidad es que no todas las empresas tienen el 100% de los expedientes ahora electrónicos y digitales. Y bueno, o sea, realmente no se les ha complicado mucho a las empresas poder integrar sus expedientes con todos los e-documents, una rastreabilidad. Y como bien comentas aquí, la legal estancia, legal tenencia. Recordemos que la autoridad siempre está buscando que tengamos trazabilidad, materialidad y congruencia de las operaciones, ¿no? Entonces, realmente es, oye, ¿por qué lo tengo? ¿No? ¿Y cómo lo tengo? ¿Es propio, es rentado, es como dato? O sea, realmente tenemos que, nuestros expedientes de comercio exterior para efectos fiscales deben de estar robustecidos en temas aduaneros, fiscales y legales, ¿no? De acuerdo, totalmente. Aquí también no se ha localizado en su domicilios registrados en el programa para llevar a cabo operaciones al amparo del programa o dichos domicilios tener el supuesto de no localizados o inexistentes, ¿no? Una obligación fiscal básica, el tener el domicilio como localizado y por otro lado, pues el registro del mismo. Fíjate que sí me preocupa porque muchas empresas no han verificado su domicilio. No sé qué porcentaje, alguna vez platicando con una persona de aduanas ya hace unos 3 años, me decía que en su punto de vista, porque tampoco tenía el dato, que él pensaba, él trabajaba en aduanas, que un 50% no tenía el domicilio verificado, entonces encontraba como domicilio no localizado. Y recordemos que hay domicilio inexistente, quizá porque no se dio el aviso de una apertura de establecimiento, lo que sea, está domicilio no localizado y contribuyente no localizado, ¿no? Entonces, quizás son temas no de aduanas, quizás es tema de impuestos, tema de finanzas, que si no estamos cuidando por allá esas obligaciones, evidentemente nos va a pegar a nosotros en aduanas. Recordemos que de las 40 y tantas, no sé ya cuántas causales de suspensión de aduana importadores, la mayoría son temas fiscales y de finanzas. O sea, son más de otras áreas que de nosotros como comercio exterior. Es totalmente de acuerdo con eso y va ligado también con el punto 4, que es no se encuentren las mercancías importadas temporalmente al amparo de su programa en los domicilios registrados ante el SAT hasta por un monto equivalente a la cantidad establecida en el artículo 102, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Entonces, también cómo manejamos las mercancías, porque muchas veces se almacenan mercancías importadas temporalmente sin dar aviso previo a la autoridad. Punto 5, que el SAT determina que las mercancías importadas temporalmente al amparo de su programa no ingresaron físicamente al país de destino o no se presentaron físicamente en la aduana de salida al extranjero una vez tramitado el pedimento de exportación o retorno al extranjero. Ahí no sé si venga vinculado con la posibilidad de solicitar información a autoridad extranjera. Oye, pues, a ver, dime qué importadores o para vincularlo, pues llegó el camión vacío. Muchas veces por error llega el pobre chofer y en lugar de irse al andén, uno se va al 2 y agarra el vacío y se va, ¿no? Digo, eso pasa, no son errores.
Pero pues también hay gente que actúa de mala fe. Si le echas un ojito al 59, fracción 9 del Código Fiscal, te dice que presumirá que no se exportó la mercancía aunque tengas el pedimento de exportación, cuando no documentes varias cuestiones de materialidad, ¿no? Entonces, bueno, eso puede estar vinculado hasta solicitudes de formación al extranjero. Digo, ahorita no es el tema, pero nada más recordar y digo, igual fortaleciendo este punto, la aplicación de tratados o certificados de libre comercio, ese sí está ligado y es una de las revisiones constantes que hace la autoridad ahí. En el punto 6, presente documentación falsa alterada con datos falsos o cuando el SAT determine que el nombre o domicilio fiscal del proveedor, productor, destinatario o comprador en el extranjero señalados en los pedimentos, facturas o bien en la información transmitida en términos de la ley sean falsos, inexistentes o no localizados, ¿no? Aspecto al final otra vez de materialidad, acreditación y comprobación de la operación que estamos realizando. Sí, aquí tenemos varios casos. Hay mucha gente que desafortunadamente falsifica las opiniones de cumplimiento. Lo hemos visto mucho en sus maquilas y hemos tenido casos en donde le suspenden el IMEX a las empresas porque recibieron una opinión de cumplimiento falsa, pirata, como me quieran llamar, alterada. Y otras pobres maquiladoras que cambian de proveedor, pero al sistema no le cambian el domicilio y ¡pum! También suspenden el IMEX, ¿no? Y eso porque hay un cruce de información. Sistemas muy básicos, ¿no? Pero pues bueno, son errores que tienen que pues pagar por ese error que no vieron, que se pudo haber. O sea, hay que crear los procesos de verificación para que esto no suceda. Uno de los temas igual básicos y más comunes es en facturas, documentos equivalentes, pedimento, la confusión entre destinatario, importador, exportador, o sea, el cruce que hay en virtuales es un error muy común y que puede caer en esta causa. En el punto 7, presente aviso de cancelación en el registro federal de contribuyentes o no presente declaración anual de impuestos federales por los que se encuentran obligadas en términos de la legislación aplicada. Punto 8, que la autoridad determine que sus socios y accionistas se encuentran vinculados con alguna empresa a la cual se le hubiera cancelado su programa IMEX de conformidad con las fracciones tercera, cuarta, quinta, sexta y novena del presente artículo. Entonces aquí ya también se amplía la vigilancia a la alta dirección, a socios y accionistas para garantizar que no han sido vinculados con otra empresa que tenga una causal de cancelación. Sí, está interesante. Otra vez estábamos dando de alta una empresa, un registro, lo que sea, no voy a decir, y aparece una persona con RFC y todo, y la empresa dice, no, es que no tributa en México, pues aquí la tengo con RFC y Hacienda la aparece, no, pero se llama Juan Pérez, no, pero no, pero sí, o sea, realmente tenemos que tener cuidado con este tipo de vinculación de estos socios y accionistas, porque aunque no lo creas, cuando estábamos en el 2015, 14 haciendo las certificaciones de IVA, teníamos mucho problema con opiniones de cumplimiento de socios y accionistas que no estaban acorde en sus obligaciones fiscales y que además trabajaban en otra empresa. Te puedo decir, en empresas de automotriz, ¿no? O sea, realmente era el puesto jerárquico mayor de una gran empresa automotriz y acá era el socio de otra, ¿no? Entonces, realmente sí tenemos que entender esa estructura accionaria. Y punto 9, cuando no se acredite que se realizó la entrega física de las mercancías importadas temporalmente al amparo de su programa, derivado de operaciones de transferencia y o avisos de su maquila, conforme a lo que establezca el SAT mediante reglas de carácter general. En otras palabras, operaciones virtuales, que tengamos lo que siempre se debe comprobar, ¿no? El proceso productivo, las fechas, la documentación de recibo o de salida de almacén y obviamente pedimentos y CFDIs o documento equivalente con la información de la operación de manera coherente. Bien, pues aquí también digo, teniendo en cuenta todo este contexto, ¿qué información puede cruzar la autoridad? Pues la que vemos aquí enfrente, ¿no? RFCs, pagos provisionales. O sea, todo lo que puede pedir economía, o sea, todo lo que ya hemos platicado, ¿no? Lo que les platicaba del proceso, digo, para mí puede ser algo muy fácil, si yo fuera la autoridad, pues accionarme la correcta aplicación por sector, simplemente saber qué hiciste tus sillas, ¿no? A ver, pues cuántas sillas hiciste, cuántas sillas fabricaste, de qué sectores, cuántas unidades de medida, cuántas cantidades, y empezar a cruzar, ¿no? Y esto, pues un poco de la mano con uso de reglas octavas, con el tema del decreto. Entonces, realmente, yo sí creo, Israel, que como está echando ahorita ojo a obligaciones de IMEX y tema del decreto que modifica la tarifa,
no dudo que se vaya a verificar la correcta aplicación del PROSEC. No lo dudo. No, y al final sigue un efecto cascada que platicamos, ¿no? Ahorita va a empezar con el IMEX y si queda suspendido o cancelado, pues el uso de la certificación y también pronto será el tema del PROSEC, pues sobre todo para poder controlar el tema de la tarifa. Y esto también porque recordemos otra cosa. Nosotros, derivado de los tratados de libre comercio, pues tenemos una obligación de pago de impuestos de las mercancías no originarias. Esto empezó en el 303 del Telecán, y en el 94, que entra en vigor en el 2001, a partir del 8º año de su vigencia. Ahora es el 2.5 del TEMEC, y básicamente tenemos la obligación de pagar el impuesto de los insumos no originarios, pues con la finalidad, evidentemente, que te salga más caro y empieza a desarrollar proveedores nacionales o regionales, ¿no? Pero este artículo 14 que estamos viendo en pantalla es el decreto IMEX, que te dice que quien importe temporalmente está obligado a pagar el IGI en términos de 63A, que es el que te dice que en términos de los tratados. Entonces ahora Economía, pues también te puede pedir el data stage. ¿Quién tiene forma de pago 5? Y sea el pago ya sea en las exportaciones o en los complementarios. Y si realmente no pagaste el IGI derivado de los tratados, pues yo creo que también te puede echar para atrás el IMEX. O sea, realmente creo que no te va a decir que debes quizá el IGI, o esto puede decir, oye, no lo pagaste y por ende te quito el IMEX. Yo creo que podría llegar hasta ese extremo. Y es muy sencillo, simplemente es formas de pago 5 y hacer un análisis de este tipo. Podría yo creo que llegar al caso, desde el punto de vista. Ahora, si leemos un poquito más este artículo 14, te dice, oye, para efectos de esto podrás determinar la tasa con la general, con la preferencia de tratados o con la programa de promoción sectorial. Si te echa para atrás una mala aplicación de PROSEC o te echa para atrás un certificado de origen no firmado o lo que quieras, o mal requisitado, mal llenado, pues te puede decir, pues no pagaste el IGI en términos del 2.5, entonces no cumpliste con el 14, entonces no cumpliste con obligaciones del IMEX. Digo, ya estoy muy exagerando, pero legalmente es cierto. Entonces te puede llegar a echar para atrás el IMEX. Digo, puede llegar hasta ese supuesto si es que esto representa los miles y miles de millones que estamos platicando. Y al final lo que hay que tener en cuenta aquí es que tanto la aplicación de un tratado de libre comercio como la aplicación de esta forma de pago detonan trazabilidad para que la autoridad pueda hacer un acto de fiscalización. Entonces, si vamos a utilizar un tratado de libre comercio, vamos a utilizar una forma de pago, ser conscientes de que sea un correcto cumplimiento para que en esa trazabilidad pues, realmente la autoridad no tenga elementos de fiscalización. Y ahorita muchas empresas con la reforma a la TGE están declarando forma de pago 5 porque no quieren desembolsar eso porque comercialmente les impacta. Bueno, pues en consecuencia, pues puede haber una cancelación inminente de los programas para estas empresas cuya operación pues realmente no cumpla con los siguientes parámetros. ¿Cuáles serían los parámetros, Isra? Pues los parámetros serían básicamente un manejo impecable de su anexo 24, que evite la necesidad de llevar a cabo regularizaciones, es decir, mercancía que excede los 18 meses, o sea, no hay forma. La autoridad dice, a ver, 18 meses para una empresa, pues realmente es muchísimo para importar, transformar mercancía. Evidentemente hay muchas industrias, pero bueno, si quizá agarramos un tema de promedio, quizá 3 meses es suficiente para importar y transformar y exportar, ¿no? Entonces dice, 18 meses ya es mucho, ¿no? Trazabilidad de la información, comunicación entre áreas. ¿Qué estás trayendo? ¿A dónde lo estás trayendo? Muchas veces me ha pasado, Israel, que de repente el de aduanas, como exterior, dice, el de ventas ya vendió, ya entregó en México a otra empresa, nunca me avisó, nunca hice los virtuales. Es lo que yo he visto más en los virtuales, que no le avisan al de aduanas. Entonces, como no pasa en la frontera, pues no le abre a la gente aduanal, sino simplemente abrieron la puerta y ya se fue la mercancía. Entonces, esa comunicación no existe. Y es un tema operativo, ¿no? Pero también está el tema de cambio de representante legal, compramos una nueva bodega, se lleva mercancía a un nuevo almacén y no se sabe hasta que ya se hizo la operación. Nunca se avisa a la gente de aduanas, es los últimos. Nos ha tocado ver casos en donde, vamos a cambiar de razón social, pero pues no hay que decirle a nadie porque pues va a ser a nivel mundial el tema, ¿no? Pero pues tienes que avisar a mí primero, pues para efectos de cambios de IMEX, PROSEC, lo que sea. Si no, te va a congelar la operación. Sí. Bueno, la cultura del cumplimiento. Desafortunadamente en México no tenemos una cultura de cumplimiento, no tenemos una cultura de corrección.
estamos en la operación día a día, nos falta subirnos al barco del cumplimiento, nos falta subirnos al barco de la autocorrección, que recuerden que la autoridad ya lo está haciendo con su tecnología. Por eso Hacienda ha llegado a recaudar hasta 200 pesos por cada un peso en fiscalización, ¿no? Y sobre todo necesitamos tener acceso a información íntegra. O sea, esas empresas que su anexo 24 lo llenan con layouts en Excel de la agente aduanal, que le pasa a todos y lo van pegando, eso ya debería ser cosa del pasado. Deberíamos estar, no sé, con información directa de la UCEN, de los pedimentos, o sea, buscar que esa información sea muy precisa y que no invite al error humano, ¿no? Realmente, ¿no? Para que el anexo 24 esté correctamente llenado, ¿no? Y aquí otro tema, digo, regresando al punto 2, todas las áreas involucradas deben ser conscientes, ¿no? Si producción hace un cambio, si compras hace un cambio, aduanas, porque una cosa es cómo lo llenamos o cómo nos llega a nosotros al anexo 24, pero también el origen de la información. Entonces, todas las áreas involucradas tendrían que ser conscientes de este tema. Sí, los booms, actualización, desperdicio. Oye, ¿qué onda con el desperdicio? Ah, es que se inundó y nunca me avisaron. O sea, tenemos casos en donde se inundó media planta, pero igual no fue la inundación concreta. Es que sí, se rompió la manguera y se echó a perder tanto. Pero nunca me avisaste, nunca lo reporté. Y ya hoy es mercancía legal. Sí. Digo, después está el tema de descarga eficiente de pedimentos que amparan la importación temporal y también monitoreo constante de mercancías pendientes de retorno. Creo que al final del día se resume el manejo impecable del anexo 24, sobre todo estas cuestiones operativas, del control, de los tiempos, cantidades, que sin duda alguna pues va a ser uno de los puntos que está eficientando la autoridad en cuanto a la revisión y fiscalización. Y bueno, pues la conclusión es que si tenemos o si queremos evitar la cancelación de un IMEX y tenemos desviaciones, pues tenemos que hacer la retro ya, antes de que entre en vigor esto, porque si podemos, sigue, todas las reconstrucciones que llevan a cabo las empresas, por lo general llevan a cabo, generan cambio de régimen, regulación de mercancías, cuando corres otra vez las descargas, retornos espontáneos. Entonces, si esto sucede en una reconstrucción y entra en vigor esto, nos podrían cancelar nuestro programa IMEX. Entonces, si tenemos temas en mercancías pendientes de retorno, contra saldos pendientes de descargo, es decir, anexo 24, anexo 30, saldos pendientes de descargo con tu inventario físico, materia prima, mercancía proceso, work in process, materia, producto terminado, sobre descargos, retornos de mercancía, o sea, todo lo que tenga desviaciones y tengamos que corregirlo, sí los invitamos a que se corrija antes de que esto entre en vigor, porque esto, si entra en vigor, entraría al día siguiente de su publicación. ¿Cuándo sería esto? No lo sabemos, pero entonces tendríamos que buscar la forma de que no generemos ninguna de estas tres operaciones, porque si no, la autoridad va a ser un sencillo. Dime quién de mis IMEX tiene A3 a partir de mañana. Entonces, todos los que tengan A3, que no sean de mercancías, o más bien que sean de saldos vencidos, pues ya caigan en este supuesto. Y como dice la autoridad, pues simplemente se acredita el incumplimiento con ese A3. Entonces, ¡pum! Pelas. Así de sencillo. Sí, digo, puede haber algunas modificaciones, pero tal cual la literalidad o lo que estamos viendo ahorita en el anteproyecto caería dentro de estas causales y nos pudiera llevar a esta cancelación. Aquí digo, ya resumiendo todas las ideas compartidas, tener en cuenta tres recomendaciones muy básicas. El expediente, uno, que acredite las operaciones temporales, es decir, todo lo que hacemos de transferencias de mercancías. Y dos, el expediente también visto desde documentos y evidencias que acrediten el cumplimiento, perdón, aquí pusimos de las obligaciones temporales, pero de las obligaciones permanentes de lo que obliga el decreto, ¿no? Por otro lado está el tema de auditorías a los requisitos, a los expedientes, a las desviaciones de anexo 24 y anexo 30 y también a cuestiones de implicaciones fiscales, sobre todo en el manejo del IVA. Y otro punto importante, gestión de compliance, importante ya establecer controles que nos lleven a esta gestión de compliance. Un nuevo tema que estamos trayendo sobre la mesa, planeación de comercio exterior. ¿En qué trata esta planeación de comercio exterior? 4 puntos muy básicos: analizar, planear, implementar y garantizar. Analizar nuestro perfil tributario para conocer todas las obligaciones de cumplimiento permanente, alternativas estructurales, operativas y administrativas. Este punto se vuelve importante el día de hoy, sobre todo con las reformas tan drásticas que están surgiendo, tener alternativas para la operación y sobre todo pues detectar el impacto de actualizaciones y modificaciones de ley. Planear, pues obviamente es la calendarización, implementar está enfocado a OKRs, KPIs,
el cumplimiento de estas obligaciones y garantizar sobre todo la continuidad de la empresa, la continuidad de nuestros programas, la continuidad de los registros de certificación. Y ya para cerrar, recordar este programa que nosotros recomendamos, ¿no? Tener en cuenta que nuestro programa IMEX no solamente es operaciones virtuales, no solamente es anexo 24, sino que va desde un mantenimiento, que va de todos los avisos que veíamos de forma, las obligaciones que tenemos de dar esa continuidad a las obligaciones, el anexo 24 y el anexo 30 que está enfocado al control de inventarios y también las operaciones que al final es cómo hacemos o cómo detonamos toda esta información a través de operaciones virtuales u otros similares. Bien, pues digo, ya estamos aquí llegando al final de este comentario, de estos webinars. Hay varias preguntas, todas van muy enfocadas sobre todo a cuándo entra en vigor este anteproyecto, el cual no tenemos, pues digo, claridad en cuanto a la entrada. Es importante tener en cuenta cuáles son los puntos o conceptos que se están visualizando. De ahí en fuera, pues digo, son preguntas muy generales o muy particulares que estaríamos viendo de manera directa. Igual buscamos a los involucrados. Y no sé, Marco, algún comentario final. Pues no, realmente digo, ya son las 10:02 y siempre que corta la hora empieza a bajar la audiencia. Vamos viendo las preguntas y nos buscamos. Cualquier cosa, nuestros datos de contacto. Y bueno, no nos queda más que agradecer su presencia y no sé, Rato, algún comentario. Yo quiero hacer un aviso parroquial, como dicen todos. Adelante, Marco. Adelante. Pues yo quería... Bien, digo, aquí que vamos a dar un aviso parroquial, como todo, pues hay etapas en la vida. Hoy pues es un día importante aquí para Tintax porque, digo, Tintax es una firma que se ha distinguido en los últimos años en garantizar cumplimiento, garantizar fomento de comercio exterior y parte importante ha sido Ariana, muchos de ustedes la conocen, ha participado en muchos webinars, pero pues ahora toma retos personales, nuevas oportunidades, entonces también queremos aprovechar esta oportunidad pues para agradecer el trabajo realizado en estos años, el que nos haya acompañado, el construir también cosas muy importantes dentro de Tintax, entonces pues agradecemos a Ari todo su trabajo y pues aprovechamos esta oportunidad para despedirla como se merece. Entonces muchas gracias, Ari, por todo. Gracias y mucha suerte, mucho éxito. Y todos los que tuvieron la oportunidad de trabajar con ella, pues ya saben la calidad de profesionista y de ser humano que Ariana Celorio es. Y bueno, pues quería despedirla con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, seguimos en contacto y hasta la próxima. Cuídense, bye bye.